Buen día. Hoy vamos a hablar de la traslación de la función de parábola cúbica. Nuevamente, primero debemos memorizar perfectamente cuál es la gráfica de una función parábola cúbica. Su ecuación es f de x es igual a x cúbica y su gráfica es ese es nuestro eje de las x, nuestro eje de las y. Su gráfica es una especie de viborita con su centro en el origen. Ahí está su centro del origen. Esta va a ser nuestra, vamos a ponerla aquí, la vamos a encerrar. Esa es nuestra función parábola cúbica. Y bueno, ahora vamos a realizar movimientos con ella. Si a nuestra función le agregamos números que no estén afectados por el cubo, por ejemplo, x cúbica más 2, significa que nuestra función, nuestra figura, se va a mover en el eje de las x, en el eje de las y, en el punto más 2. Su centro va a pasar al punto más 2. ¿Qué significa eso? Que tenemos nuestros ejes coordenados. Aquí están. Esta parábola se va a mover a las y en el punto más 1, más 2, quedando así la gráfica. Y bueno, obviamente pueden extenderla todo lo que ustedes quieran. Vamos a hacer un nuevo movimiento. Si f de x es igual a x cúbica menos 3, como el menos 3 no está afectado por el cubo, significa que nuestra parábola se va a mover sobre el eje de las y, pero hacia el signo negativo. Trazamos nuestro sistema de coordenadas, nuestras x, nuestras y. El punto central de nuestra parábola cúbica se movería al menos 1, menos 2, menos 3, quedando la figura en esa posición. Una viborita, pero su centro quedaría en el menos 3. Ahora, si le agregamos a nuestra función un número que sea afectado por el cubo, significa que se va a mover, pero no en el eje de las y, sino en el eje de las x. El centro, si ustedes lo analizan aquí, el centro se movió al punto 0,2. Aquí se movió al punto 0,-3. Ahora aquí se nos va a mover al punto 2,0. Se va a mover en el eje de las x, pero al 2 positivo con el signo contrario, y nos quedaría la función graficada de la siguiente manera. Nuestro eje de las x, y, como se movió al más 2, 1, 2, porque se movió al lado contrario, la parábola cúbica nos quedaría así. ¿Sí? Aquí está su centro. Entonces, nuevamente, vamos a poner f de x igual a x más 4 al cubo. El cubo nos indica que es una parábola como esta, una parábola cúbica.
El más 4 nos indica que se movió en el eje de las X, pero del lado menos 4, porque está siendo afectado por el cubo. Entonces, nuestra traslación quedaría así. Eje de las X, eje de las Y, se movió al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, quedándonos la parábola cúbica así, ¿sí? Entonces, ahí están los movimientos. Igual que en las demás funciones, podemos tener más de un movimiento. En este caso, recordemos que se movió al punto menos 4,0. Vamos a ver si nos dijeran f de x igual a x menos 2 al cubo más 3. En este caso, nuestra parábola cúbica tuvo dos movimientos. En el eje de las y se movió al más 3 y en el eje de las x se movió al más 2, porque en las x se mueve del lado contrario, es decir, se movió al punto 2,3, el centro de la parábola. Vamos a ver cómo quedó ese movimiento. El movimiento quedaría entonces eje de las y, eje de las x, eje de las y, se movió en las x al punto 1, 2 positivo, en las y se movió al punto 1, 2, 3 positivo, quedando el centro de nuestra parábola cúbica en esta posición más o menos. Por lo tanto, la parábola tendría esta forma. Podemos prolongarla todo lo que queramos, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ahí está el movimiento. Nuevamente, vamos a ver si nuestra parábola se mueve a f de x igual a x más 3 al cubo más 2, quiere decir que se movió en las x al menos 3, porque el que está afectado por el cubo, el que está entre paréntesis, lo vamos a mover en el signo contrario sobre las x, y sobre las y se movió al más 2, porque ahí no cambiamos el signo. Y la parábola entonces cúbica nos quedaría así. Eje de las y, eje de las y, x, en las x nos movimos al menos 1, menos 2, menos 3, y en las y nos movimos al 1, 2 positivo, entonces quedó el movimiento aquí está el movimiento de la parábola. Entonces su gráfica quedaría así. Ahí está la parábola en sus diversos movimientos. Entonces recuerden, si le agregamos un número que no sea afectado por la potencia, se mueve sobre el eje de las y, el eje vertical, conservando su signo. Más 2 se va hacia arriba, menos 3 se va hacia abajo. Si le agregamos un número que es afectado por la potencia cúbica, entonces se mueve en las x, que es el horizontal, pero en el signo contrario. Aquí es menos 2, se movió al más 2, aquí es más 4, se movió al menos 4, y puede tener dos movimientos. Hagamos un siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si nos dicen que tiene dos movimientos o los movimientos que sean, pero nos piden que no grafiquemos, sino que escribamos el movimiento aquí? No olviden memorizar la función cúbica, es f de x igual a x cúbica, y es una especie de viborita que su centro pasa por el vértice. Entonces, si nos dijesen que expliquemos el movimiento de la parábola cúbica f de x igual a x cúbica menos 3,
que la escribamos, describamos el movimiento sin graficar, diríamos que la parábola cúbica se movió o movió su centro, como lo quieran poner, se movió al punto 0, menos 3. Esa es una respuesta. La otra podría ser la parábola cúbica se movió menos 3 unidades en el eje de las Y. Si nos pidieran que lo graficáramos, pues trazaríamos nuestro sistema de coordenadas X, Y, buscamos el número menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y ahí trazaríamos la parábola cúbica. Podemos, les decía, prolongarla todo hacia arriba o todo hacia abajo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Nuevamente, si nos dijeran que describiéramos el movimiento de la parábola cúbica f de x igual a x cúbica más 5, diríamos que la parábola cúbica se movió o movió su centro al punto 0,5, o dicho de otra manera, la parábola cúbica, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Puede haber más describiendo el movimiento. Parábola cúbica se movió 5 unidades sobre el eje Y, o sobre el eje de las ordenadas, como lo quieran escribir, y nos quedaría el movimiento de la siguiente manera. Trazamos nuestros ejes, las X, eje de las ordenadas, buscamos el punto 1, 2, 3, 4, 5, aquí está el punto 5, y ahí trazaríamos nuestra parábola cúbica, prolongándola todo lo que ustedes quieran. Nuevamente, si nos dicen la parábola describe el movimiento de la parábola cúbica f de x igual a x menos 3 al cubo, pues diríamos que la parábola cúbica se movió al punto. Recuerden, como está afectado el número que agregamos por el cubo, se movió en el eje de las X al signo contrario, que sería al punto 3,0. Otra forma de describirlo es decir que la parábola cúbica se movió tres unidades en el eje o sobre el eje de las X o de las
abscisas, quedando su gráfica, si es que nos pidieran graficarla, de la siguiente forma. Quedaría, trazamos nuestros ejes X, Y, buscamos el punto 3 sobre el eje de las X, 1, 2, 3, y ahí trazaríamos nuestra parábola cúbica. Vamos a hacer ahora movimientos dobles. Nos dijeran que nuestra parábola cúbica, describiésemos el movimiento de la parábola cúbica x más 2 al cubo menos 3, pues tendríamos que decir que la parábola cúbica, si solamente hay que describirlo, cúbica se movió al punto, nos referimos a su centro. En las X se movió al menos 2 porque hay que cambiarle el signo, coma. En las Y se movió al menos 3 porque en las Y no se cambia el signo. Y también podemos decir que la parábola cúbica o el centro de la parábola cúbica se movió menos 2 unidades en el eje X o de las abscisas y menos 3 unidades en el eje Y o de las ordenadas. Repito, hay muchas formas de describir el movimiento. Y bueno, si nos pidieran que lo graficáramos, tendríamos que poner lo siguiente. Nuestros sistemas X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, nos indica que se movió 2 unidades en las X negativas, menos 1, menos 2 aquí, y se movió 3 unidades negativas en las Y, o sea que de aquí bajamos hasta el menos 1, menos 2, menos 3, y el centro de nuestra parábola cúbica quedó en este punto, o sea que la parábola quedó más o menos así. Recuerden que se puede prolongar todo lo que ustedes quieran, tanto hacia arriba como hacia abajo. Último, tenemos espacio. Si nos dicen que describamos el movimiento de la parábola cúbica f de x igual a x menos 4 al cubo de menos 2, pues aquí diríamos que la parábola cúbica se movió al punto en las X, vean que se movió al 4 positivo y en las Y al 2 negativo. Otra forma de decirlo, hay muchas formas de decirlo, la parábola cúbica se movió pues 4 unidades en el eje de las X o de las abscisas
y menos 2 unidades en el eje de las ordenadas de las y. Y su gráfica nos quedaría de la siguiente forma. Trazamos nuestros ejes, buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. No tenemos que graficar muchos puntos, solamente los necesarios. Yo lo hago, no importa que nos sobren. En las X se movió al 4, 1, 2, 3, 4 y en las Y se movió al menos 2, o sea que del 4 bajó, está al menos 2, el vértice quedó aquí, este es 4, este es menos 2. Pues la parábola cúbica nos quedaría más o menos así. Bueno, iría hacia abajo todo lo que ustedes quieran y hacia arriba todo lo que ustedes quieran. Y ese es más o menos el movimiento de traslación de una parábola cúbica. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores.